aquel que no haya preparado, aquel que no haya reflexionado, aquel que haya pensado que no se muere y no haya obedecido la voz de Dios, sino persistió en el pecado, se mantuvo en el pecado, sin querer salir, haciéndose sordo a la voz de Dios, dice la Biblia, recibirá muchos azotes. Dios lo va a llamar a cuenta. Siga. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Aquí yo quiero enfocarme en este pedacito, el uno más y el otro menos. Cuando el servidor lo mande a llamar, uno recibirá más azotes y otro recibirá menos azotes. Esto pregunto, ¿esto será cuando se muera o antes de morirse? No se muera. Cuando se muera, cuando se muera. Aquí yo quiero hacer hincapié en algo, en la misericordia de Dios, que estamos en el año de la misericordia. Ustedes verán que en la misericordia de Dios, Dios quiere que el ser humano se salve. Le da oportunidad. Usted no se da cuenta que a veces incluso nosotros mismos decimos, ¿por qué hay tanta gente tan mala, que viven tantos años, más, incluso más que los buenos? Y parece que no le pasara nada. Porque Dios tiene misericordia y espera que esa persona cambie. Usted no se da cuenta que hay personas que dicen, yo he vivido 50 años en concubinato y a mí no me ha pasado nada. Porque Dios tiene misericordia, está esperando, tonto, que usted se case. O que se separe. Si vive en el pecado, Dios te da la oportunidad, tanto, una y otra. Ese es el fruto de la misericordia de Dios, que espera que el pecador un día cambie. No quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Entonces nosotros no aprovechamos la misericordia de Dios. Pero en esa misericordia de Dios dice el Señor, que bueno, que Él se atreve entonces a castigarlo, para que luego pues pueda disfrutar del reino. A uno lo castigará más y a otro lo castigará menos. Pregunto. Si una persona es castigada y la otra es castigada, los dos fueron castigados. Pero aquí la Biblia dice una diferencia. Uno más y otro menos. Pregunto. Según los protestantes, no existe el purgatorio. Existe solo el infierno. Si existiera solo el infierno, ¿podría castigársele a uno más y al otro menos? No. Si existiera solo el infierno, el castigo sería para aquel que sabía que era pecado y permaneció en el pecado sin querer salir, sería el castigo igualito para aquel que no sabía que era pecado y pecó, porque dice que el que sabía recibirá un castigo más grande y el que no sabía un castigo más pequeño. Entonces, ¿cómo se explica para los protestantes que dicen que no existe el purgatorio? ¿Dónde podemos ver ese castigo más pequeño para la persona que no tenía conciencia de esto, que no lo sabía y que dice que recibirá un menor castigo? ¿Un infierno chiquito? Ese infierno chiquito, como usted lo dice, nosotros lo llamamos purgatorio. Que dentro de la misericordia de Dios, Dios ha querido dejar, llamémoslo así, una oportunidad para que el ser humano que no se reconcilió aquí tenga la oportunidad de recibir un castigo y luego salir. Uno recibirá un castigo más grande y otro un castigo más pequeño. Y eso se llama purgatorio. La palabra purgatorio no existe. Pero el purgatorio es fruto del amor misericordioso de Dios. Me lo explico. Imagínese usted que aquí Petronilo, ¿qué tenemos a Petronilo? Petronilo es el muchacho más santo de San Cristóbal. Pero un día por cosas del destino, pues la novia le estaba cumpliendo años y fue y le robó la gallinita a la vecina. Y salió el marido de la vecina y le metió un tiro y no le dio chance de arrepentirse ni mucho menos. Se murió y el único pecado que tenía era ese, el de la gallinita. Pregunto, ¿el Dios suyo de usted en el que usted cree que es amor y que es misericordia, mandaría a Petronilo por esa gallinita al infierno eternamente? Si usted me dice que sí, yo no quiero ese Dios. No lo quiero.
No. Ahora pregunto, ese Dios que es santo y puro, ¿va a permitir que Petronilo entre con ese pecado del robo al cielo sin antes limpiar y purificar su alma? Tengo que purificarme. Tiene que purificarlo. Le dijo un protestante un día a un católico: yo no creo en el purgatorio. Eso es mentira, invento de los curas. Eso no existe. La Biblia, búsqueme en la Biblia donde diga la palabra purgatorio. Eso no existe. El católico era un señor, un campesino, no le contestó nada. Y trabajaban juntos, tirando charapo. Ya como a las 4 de la tarde le dijo el campesino al trabajador compañero, le dice, el campesino era el jefe y el otro era el que estaba ayudando. Todo el día tirando charapo, le dice: epa, hoy no vamos a ir temprano. Hoy no nos vamos a ir tan tarde, nos vamos a ir temprano, porque hoy cumple 15 años mi hija. Vamos a matar una novilla, carne para todo el mundo, una fiestica así, pues cristiana, una fiestica cristiana. No va a ser una fiestica pagana, sino una fiestica cristiana, porque yo soy cristiano y usted también es cristiano. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, usted a los protestantes, pero de todas maneras somos cristianos. Y hay una fiestica, vamos a comer, un agasajito, y compartimos. ¿Será que usted me acompaña a los 15 años de mi hija? Y le dice: claro, ¿cómo no? Y le dice: pues entonces vamos. Agarraron los instrumentos de trabajo y se fueron. Y le dice el hombre: bueno, ya, ¿a qué horas comienza? No, ya. No, pero yo tengo que ir a la casa, pegarme un bañito y a vestirme. Le digo: no, vamos así, ya. Mire, no me ve cómo estoy, sudado y sucio. Y voy a llegar yo a la fiesta así, cuando todo el mundo está ya limpio y yo oliendo a mal. No, yo voy, me pego un baño, me alisto y me voy. Le dice: no, vamos. No hay necesidad de bañarse. ¿Cómo que no? No es como estoy de sucio. ¿Y cuál es el problema? Voy a ir a una fiesta yo sucio. Y le dice: ¿y por qué no piensa lo mismo? Y dice: ¿cómo voy a entrar yo al cielo sucio? Sin antes pegarme un bañito, sin antes limpiarme y purificarme. A los 15 años no se atreve a ir, ¿verdad? Así. Pero al reino de los cielos sí se atreve a ir sin pasar por el purgatorio. ¿Ve cómo le cayeron la muela a usted los pastores? Y el hombre dijo: no, pues sí, ¿no? Tienes razón, ¿no? Y yo le voy a dar hoy una citica para que ustedes miren la misericordia de Dios en el purgatorio. El purgatorio no es un invento de locura, es un invento del amor misericordioso de Dios que quiere perdonarnos de esos pecados. Va, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La misericordia de Dios plasmada en lo que nosotros llamamos purgatorio, doctrina de Cristo. ¿Aparece en la Biblia o no? ¿Algún protestante que me esté escuchando? 1 Corintios 3, 13. Lo puede leer a ver si es invento del cura o si es doctrina de Cristo. Escuchemos. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra de cada uno. Siga. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas... Si se convierte en ceniza, eso significa que si tenía pecado, la obra se le convierte en ceniza porque construyó con madera o con paja. Si se le convierte en ceniza, escuchen lo que viene. El obrero tendrá que pagar. El obrero tendrá que pagar. ¿Se acuerda como decía uno? Unos más, otros menos. El obrero tendrá que pagar. Se salvará. Sí se salvará. Escuche, sí se salvará. Pero como a través del fuego. Pero después que pase por el fuego. Entonces ese no es el infierno, porque del infierno no se salvará. Ese es el purgatorio que pasa por el fuego, se purifica,
sí se salvará, pero primero recibió un castigo merecido por no haber hecho lo que le agradaba a Dios. ¿Y por qué entonces Dios deja el purgatorio? Porque Él quiere que las personas que aún no pudieron purificar aquí, puedan purificar allá, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos se salven. Y fruto de ese amor misericordioso de Dios, entonces pone una purificación allá, dice que sí se salvará, del infierno no se salvará. Entonces, ¿cómo se llama ese lugar donde hay fuego, dibujado, ¿no? De esa manera, y que no es el infierno, donde la persona paga, pero sí se salva? Purgatorio. Vamos a verlo otra. Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo 5, 25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. Mientras van de camino al juicio significa en esta vida. Arréglesela con su compañero. Siga. ¿O prefieres que te entregue al juez? ¿O prefiere que te entregue el juez? ¿Quién es el juez? Dios. Dios. Cuando se muera, llega el juez. Y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. Te meterán en la cárcel. Esa cárcel para los protestantes se llama infierno. Vamos a ver. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No puede ser el infierno. Porque en la doctrina de Cristo dice que hay una cárcel donde la persona paga y luego sale para el cielo. Ese no es el infierno. Póngale usted el nombre que quiera. La iglesia le pone purgatorio, donde usted va a pagar hasta el último centavo y de ahí sale. Y Jesucristo, para que todo el mundo lo entendiera, lo comparó con una cárcel. Usted sabe que en la cárcel hay dos condenas, dos tipos de condenas. La condena temporal y la cadena perpetua. En estos días vi por televisión a un señor, le pusieron 3 cadenas perpetuas más 25 años de cárcel. Cadena perpetua es que no sale. Cadena perpetua no sale. Pero otra condena. Usted roba una moto, lo condena. El juez dictamina. Está condenado a 10 años de cárcel. Si está condenado a 10 años de cárcel. Y de ahí saldrá. Y San Juan, hermano, nos invita a orar por los hermanos que han muerto. Pero dice, los que han muerto con pecados que pueden ser perdonados. Los que ya han pecado de muerte, que no tienen ya salvación porque están en el infierno, no digo que rueguen por ellos porque ¿qué vamos a hacer? Pero de todas maneras, mire cómo lo dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 en adelante, 16 y 17, de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 al 17. Si alguno ve a su hermano en el pecado, Ese sí es. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Es decir, están en el purgatorio. Siga. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Infierno. Siga. Y no pido oraciones en este caso. En este caso no, porque botar polvo en Zamuro. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y hay personas que mueren de una clase de pecado, en otra clase de pecado, en una maldad o en otra. Toda maldad es pecado. Siga. Pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. No es necesariamente, como dicen los protestantes. Si usted murió en el pecado que usted muera, ¿para dónde lo manda el protestante? Para el infierno. Dice Juan, no necesariamente. Se equivocaron. ¿No han leído a Juan? Dice, no necesariamente. De hecho sabemos que toda maldad es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Esto significa que la persona pagará hasta el último centavo y puede salvarse. Pero hay pecados que sí lleva a la muerte, que va para el infierno y de ahí sí no sale porque es eterno. Cadena perpetua. No sé si captan la idea. No lo inventé yo, ¿no?
Lo dice la Sagrada Escritura. San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Nos viene a decir de otro punto de vista que sí existe el purgatorio, que los protestantes no lo creen. Y no lo creen porque a ellos los engañaron. Pero si alguno me está escuchando, me está viendo, en la Biblia suya de usted lo puede comprobar. Porque si cree que está en la Biblia mía, no. Está en todas. Yo ya me leí la suya para no decirle cosas que no estén en la suya. 12:32 en adelante. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuanto dices. No, ese tampoco es. Usted también está perdido. Yo estos mis ayudantes que hoy como que se pusieron mal. Mateo 12:32. Dale. Al que calumnie al Hijo del Hombre, Eso sí es. se le perdonará. Uh-huh. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuántos perdones hay? Hay dos. Un perdón en este y otro perdón en la otra. Y Pablo dice, mismo Cristo, mira, el mismo Cristo es el que lo dice en San Mateo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces quiere decir que en la otra vida hay un perdón, donde dice la Biblia, el mismo Jesús, que el mismo San Mateo, que pagará hasta el último centavo. Entonces si hay un perdón donde usted va a pagar hasta el último centavo, y eso se llama purgatorio. Y dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Si lo comparamos con Juan decía, cuando es un pecado que no es de muerte, ruegue para que Dios le dé la vida. Pero si es un pecado de muerte, por ese no ruegue. Porque hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. A pesar de que toda la transgresión es pecado. Entonces sí hay un lugar donde purificar, llamémoslo así, nuestros pecados en el más allá. Y eso es fruto del amor misericordioso de Dios, que no quiere que sus hijos se condenen, sino le brinda una segunda oportunidad. Se lo explico con un ejemplo, para que me entiendan. Una vez, el papá multimillonario tenía un hijo único, lo amaba muchísimo, la niña de sus ojos. Y el papá le dijo al hijo, hijo, yo sé que usted, cuando yo me muera, como no hay más nada, toda la plata que yo tengo le va a quedar a usted. Yo estoy seguro que el día en que yo me muera, usted se va a gastar todo. Y va a quedar arruinado. Le dijo el hijo, no, papá, yo no lo hago, no, ¿usted cree que yo soy loco o qué? Le dice, bueno, hijo, pero si algún día usted llegara a hacer eso, prométeme, júreme que usted va a reflexionar y se va a colgar en ese mecate que está ahí. Mira, ahí le puse ese mecate. Júreme que usted se va a colgar de ese mecate. Papá, pero es que yo no lo voy a hacer, pero necesito que me lo digas. Te vas a colgar de ahí, de ese mecate, ¿verdad? Si gasta todo el dinero que yo le he dejado, ¿se cuelga de ese mecate? Y el muchacho, para que el papá lo dejara de fastidiar, le dijo, sí, papá, está bien. El papá se murió, el tipo quedó multimillonario. Lo agarraron los amigos, los placeres y el mundo, el chamo a disfrutar la vida. Cuando se dio cuenta, estaba en bancarrota. Vuelto nada, como aquel hijo pródigo, cuidando cochinos. ¿Sí? Vuelto nada. Cuando ya nadie lo quería, antes de comerse un gusanito, dijo, papá, tenías mucha razón. Y yo te prometí, papá, que si yo hacía esto me colgaba del mecate. Buscó una silla. Se puso el mecate aquí y se tiró. Y a lo que se tiró, se salió una tapa que estaba allá, se salió y ¡fum! Y de la tapa cayeron unas pocas morocotas encima. Y entre las morocotas había un papel que decía, yo sabía que esto iba a pasar, hijo. Y te quise regalar una segunda oportunidad para que veas cuánto te amo. Aprovecha esta oportunidad de ahora en adelante. Y el hijo dijo,
cuánto me amaba mi padre, cuánto. Y ahí más nunca gastó el dinero. El amor misericordioso de Dios, que nos da a nosotros todo, hermano, todo, lo que somos y lo que tenemos. Hermano, regala aquí la oportunidad de confesarnos, de arreglar maleta, que el cura no le cobra ni medio. Usted vaya a un bautizo a ver si no le cobra. Vaya a un matrimonio a ver si no le cobra. Pero vaya a confesarse. Por eso que a veces no nos gusta confesar, porque no nos pagan. Digo mentira, echando broma, ¿no? Digo, echando broma. Epa, pero capte la idea. Y ahí Dios de gratis te da el perdón. Y tú y yo nos damos el lujo de decir, y yo no me confieso. Entonces, puedo decirle, como le dice la chica al chico, tú te lo pierdes. ¿Sí? Se lo pierde. Porque Dios da misericordia. Y en esa misericordia que Dios nos ofrece a través de la confesión, Dios sabe que algunos sinvergüenza van a decidir no confesarse. Entonces Dios dice, vamos a darle una segunda oportunidad. Vamos a mandarlo para el purgatorio. Para que paguen allí hasta el último centavo. Claro, si no ha cometido pecado, que lleven a la muerte. ¿Verdad? Entonces, por eso ustedes verán que dentro de la Iglesia Católica enseñan esa doctrina de Jesucristo, que es la misericordia infinita de Dios. A ver, otra citica, a ver si Santiago, si mal no recuerdo, Santiago 3:13. Santiago 3:13. Si no es, pues buscamos otra, porque ya me está haciendo falta el cafecito. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta... No era. No, 2:13, a ver. Si no es 3:13, es 2:13. Y si no, pues, me perdonas y la doy otro día. Dale, a ver. 2:13, era 2. Si no era blanco, era negro. 2:13, a ver. Habrá juicio sin misericordia. Escuchen esto. Habrá dos juicios. Uno sin misericordia. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Entonces, el que no ha sido misericordioso tendrá un juicio sin misericordia. Siga. Mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Que de otra manera, ¿qué quiere decir? Que para el que practicó misericordia, también habrá un juicio con misericordia. Mateo 5. ¿Cómo se explica un juicio con misericordia? Porque hay oportunidad a que le rebajen la pena, la condena, o que le pongan un castiguito y pueda salir de ahí. Pero luego dice, pero triunfará. Si usted no tuvo misericordia, tendrá un juicio sin misericordia. Sin embargo, a pesar de que usted no haya tenido misericordia, no se preocupe, o no solamente no se preocupe, sino observe el amor de Dios, porque la misericordia triunfará sobre el juicio. Bueno, eso tiene relación con Mateo 5:7, que ustedes ya lo saben, que dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia, de Mateo 5:7. Entonces, quiere decir que ese purgatorio que nosotros llamamos se llama misericordia infinita de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Pero un Dios que sabe que nosotros, a pesar de que se nos digan las cosas, todavía las volvemos a cometer. Entonces Dios pone algo para que paguemos el último centavo. Esta es la buena noticia de hoy que Jesús nos da. Dice en la buena noticia que cuando una persona no ha preparado para la muerte y le llega la muerte, si ha hecho cosas sabiendo que esto es malo, los azotes serán grandes. Pero si no sabía, ese será azotado de una manera más suave. Entonces hay castigo distinto para el uno
y para el otro. Y nosotros llamamos eso purgatorio. Ojalá que la palabra de Dios hoy nos ilumine y no nos dejemos engañar de personas que dicen que eso es mentira, que eso es invento de los curas o eso es invento de los hombres. Se lo leí con la palabra de Dios. Y no lo leí yo, me puse a leer a otros para que no diga que son palabra mía de yo, sino para que ustedes sepan que esto es la palabra de Dios. Y que lo quiera creer, lo cree. Y que tenga oídos para oír, que oiga.